En el inciso O tenemos la función f con respecto a t. En este caso, voy a simplificar primero la fracción algebraica que representa a nuestra función. Lo factorizo por factor común. En este caso, para arriba, la letra en común es t y lo tomo con su menor exponente, t a la primera potencia. Dentro de paréntesis, después de t, voy a escribir la división de t con cada uno de los términos. T a la quinta entre t es t a la cuarta. Menos 9t entre t es menos 9. Y ya está. La factorización de t a la quinta menos 9t es el producto de t multiplicando a t a la cuarta menos 9. Y ahora sí, todo esto simplifico ahora aquí, factorizando. Factorizo aquí, entonces va a quedar la letra en común es t. Esta t va a dividir a este término, 3t a la segunda, queda como 3t. T entre t es 1, por eso va a quedar más 1. Y ya está. Bien, la factorización de 3t al cuadrado más t es el producto de t multiplicando a la expresión 3t más 1. Y ya está. Simplifico ahora, t entre t es 1. Simplemente entonces va a quedar que la función de f con respecto a t va a ser igual a la división de t a la cuarta menos 9 dividido entre 3t más 1. Así. Ahora lo que voy a hacer es quitarle su derivada. Para eso voy a tener que usar la regla de la derivada de dos variables. Lo escribo así. Va a ser entonces la variable de abajo, que en este caso es v, se va a multiplicar con la derivada de la variable de arriba, que en este caso es u, menos la derivada de la variable, menos la variable de arriba, que es u, multiplicando ahora a la derivada de la variable de abajo, v. Todo esto dividido entre la variable de abajo elevado al cuadrado. Así. O sea, v al cuadrado. Ahora aquí voy a definir quién va a ser u y quién va a ser v. El de arriba va a ser la variable u y el de abajo la variable v. Entonces, la derivada de f con respecto a t va a ser igual a, escribo la variable de abajo, v, que es en este caso 3t más 1. Entre paréntesis lo escribo 3t más 1. Y lo voy a multiplicar, en este caso, por la derivada de u. U es la expresión de arriba. Escribo t a la cuarta menos 9. Y se va a tener que derivar en este caso con respecto a t. Por eso lo escribo acá abajo con respecto a t. Menos, ahora u. U, la expresión de arriba, aquí. Escribo entre paréntesis t a la cuarta menos 9. Lo voy a tener que multiplicar con la derivada de v, o sea, la expresión de abajo. 3t más 1. Y se deriva con respecto a t. Y todo esto dividido entre v, o sea, el término de abajo, 3t más 1, elevado al cuadrado. Ahora sí, desarrollo esto y va a quedar así. La derivada de f con respecto a t va a ser igual a 3t más 1. La derivada de t a la cuarta es 4t y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 4 a 3. Y la derivada de menos 9, como es un valor constante, es 0. Por lo tanto, va a quedar únicamente 4t al cubo. Luego escribo menos la expresión que le sigue. T a la cuarta menos 9. Derivo ahora 3t. Simplemente va a quedar como 3. Y la derivada de 1, como es un valor constante, es 0.
simplemente va a quedar el número 3. Todo esto dividido entre 3t más 1, todo esto al cuadrado. Desarrollo lo que está arriba, el producto 4t al cubo, multiplicando aquí a 3t. Va a ser 4 por 3, son 12t. Se suman los exponentes de ambas t. Aquí el exponente es 1 y aquí es 3, por lo tanto va a ser t a la cuarta. 4t a la tercera por 1 queda la misma expresión, 4t a la tercera. Luego, este 3 va a multiplicar a t a la cuarta, va a ser 3t a la cuarta. Y como es un signo negativo, le anteponen, entonces va a ser menos 3t a la cuarta. Así. Ahora, menos 9 va a multiplicar a 3, o 3 va a multiplicar a menos 9. Aquí va a quedar como menos 27. Pero como le antecede un signo negativo, pasa a ser positivo. Y todo esto entre 3t más 1, todo esto elevado al cuadrado. Ahora simplifico términos que sean semejantes, para que esto quede reducido y simplificado. 12t a la cuarta menos 3t a la cuarta nos da, en este caso, simplificando, 9t a la cuarta. Después, más 4t a la tercera, más 27, todo esto dividido entre 3t más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Y esta expresión representa a la derivada de nuestra función para el inciso O. Para el inciso P tenemos la función J con respecto a S. Bien, en este caso S es la variable independiente aquí y vamos a tener que derivar nuestra función con respecto a esa variable. Bien, esta S que está abajo de este 3 lo puedo pasar arriba. Va a pasar con exponente negativo en este caso. 5 entre S a la cuarta más 1 va a quedar como está, en este caso, más 3, esta S lo paso abajo, arriba, perdón, va a pasar con exponente negativo, menos 1 en este caso. Y ahora sí, voy a quitar su derivada. Aquí, para derivar esta expresión, esta que está aquí, escribo J con respecto a S. La derivada de la función J con respecto a S va a ser igual a derivar esta expresión con respecto a la variable independiente S. Escribo 5 entre S a la cuarta más 1. Más la derivada de esta expresión de 3S a la menos 1 con respecto a S. Escribo entonces aquí la derivada de la función J con respecto a S va a ser igual a esta expresión. Para poder derivarlo voy a tener que usar la siguiente regla. La regla es esta. Si tenemos la derivada de un valor constante entre una variable, en este caso u, su derivada puede escribirse como menos el valor de la constante entre la variable u, en este caso, elevado al cuadrado, multiplicando a la derivada de u, la variable. O sea, vamos a hacer eso. Y va a ser así. En este caso, c es el valor de arriba, el valor constante 5. Y u es la expresión de abajo. Lo escribo menos el valor de c, que es 5, dividido entre u. U es la expresión S a la cuarta más 1. Todo esto lo elevo al cuadrado. Y a todo esto se va a tener que multiplicar por la derivada, en este caso con respecto a S de u. O sea, S a la cuarta más 1. Y de una vez ya obtengo la derivada de esto. Derivada de 3S a la menos 1 con respecto a S es 3 por menos 1 es menos 3. Y el exponente de S a la menos 1 pierde una unidad, pasa de menos 1 a menos 2.
y ya está. Y ahora simplemente queda desarrollar la derivada de esta parte. O sea, va a ser la derivada de la función j con respecto a s, va a ser igual a menos 5, todo esto entre s a la cuarta más 1, todo esto elevado al cuadrado. La derivada de s a la cuarta es, en este caso, 4s a la tercera. La derivada de 1 con respecto a s es 0. No se escribe. Entonces, simplemente va a quedar esta expresión multiplicando a esta fracción. Escribo lo que le sigue, este término, menos 3s a la menos 2 en este caso. Por último, vamos a tener que la función j con respecto a s va a ser multiplicar menos 5 por 4s a la tercera es menos 20s a la tercera, todo esto dividido entre s a la cuarta más 1, todo esto elevado al cuadrado, menos 3s a la menos 2. Y esta expresión representa a la derivada para la función del inciso P. Para el inciso Q tenemos la función f con respecto a y. En este caso, aquí ya está simplificado nuestra fracción que representa nuestra función. Ya no es necesario simplificarlo. Vamos a derivarlo ya de una vez. En este caso, como es el cociente de dos variables, en este caso u entre v, ya conocemos que la fórmula para derivar el cociente de dos variables u entre v es multiplicar v por la derivada de u menos u por la derivada de v, todo esto dividido entre v al cuadrado. Aquí defino, u es la expresión de arriba y v es la expresión de abajo. Por lo tanto, la derivada de nuestra función f con respecto a y va a ser igual a, escribo v, la expresión de abajo, que es y a la segunda más 7. Se va a tener que multiplicar con la derivada de u, la expresión de arriba. Escribo 7y menos 3. Y se va a tener que derivar con respecto a y, en este caso, porque y es la variable independiente y la función f está en función de esa variable. Menos u. U es la expresión de arriba. 7y menos 3. Todo esto por la derivada de v. V es la expresión de abajo. Y a la segunda más 7. Y todo esto dividido entre v al cuadrado. O sea, y al cuadrado más 7. Todo esto elevado al cuadrado. Y desarrollando esta derivada va a quedar así. Y al cuadrado más 7 se va a tener que multiplicar con la derivada de 7y menos 3. Derivada de 7y es 7. Derivada de menos 3 es 0. Simplemente va a quedar el 7. Menos 7y menos 3. Derivada de y a la segunda más 7. Derivada de y a la segunda es 2y. Y derivada de 7 es 0. Simplemente va a quedar 2y. Todo esto dividido entre y a la segunda más 7 y todo esto elevado al cuadrado. Y ya está. Ahora, la función f con respecto a y, su derivada, desarrollo este producto. 7 por y a la segunda y 7 por 7. Queda como 7y a la segunda más 49. Y 2y va a multiplicar a 7y. El producto va a ser 7 por 2 son 14. Y por y es y al cuadrado. Pero como le antecede un signo negativo, se vuelve negativo ese producto. Va a ser menos 14y a la segunda. Ahora aquí, menos 3 por 2y, al multiplicarse nos da menos 6y. Pero como le antecede un signo negativo, va a quedar como más 6y.
y todo esto dividido entre y al cuadrado más 7, todo esto elevado al cuadrado. Ya para finalizar, simplifico términos que sean semejantes. Aquí tengo 7y a la segunda menos 14y a la segunda. Simplificando queda como menos 7y a la segunda más 6y más 49. Todo esto dividido entre y a la segunda más 7 y todo esto al cuadrado. Y esta expresión representa a la derivada de la función del inciso Q. Para el inciso R tenemos la función h con respecto a t. Y aquí vamos a tener que ocupar lo siguiente. Esta regla de derivación. La derivada de una variable u elevado a un cierto exponente n es igual a multiplicar el exponente n por la variable u y la variable u quitarle una unidad a su exponente. Y todo esto multiplicarlo por la derivada de la variable u. Bien, vamos a aplicar esto. Va a ser así. Aquí u va a ser lo que está dentro de estos paréntesis. U va a representar a nuestra variable. Toda esta expresión. 2t al cubo más t a la segunda. Y n va a ser el exponente 7 en este caso. Bien. La derivada de h con respecto a t va a ser igual a desarrollo esta derivada. Primero escribo el exponente n. El exponente n es, en este caso, para nuestra función, es el número 7. Y después de eso escribo la variable u. La variable u es toda esta expresión. Escribo 2 multiplicando a t al cubo más t a la segunda. Y ahora, el exponente que va a llevar esta expresión va a ser el exponente 6, porque al 7, que es n, le tengo que quitar una unidad. Por eso pasa de 7 a 6. Después voy a tener que multiplicar todo esto por la derivada de u. U es 2t al cubo más t al cuadrado. Y se va a tener que derivar con respecto a la variable independiente, en este caso t, porque nuestra función h está en función de t. Ahora, simplificando esto, desarrollando esta derivada, este 7 va a quedar. Luego después 2t al cubo más t a la segunda, todo esto elevado a la sexta potencia. Ahora, cada uno de estos términos, 2t al cubo y t a la segunda, voy a tener que derivarlos individualmente. La derivada de 2t a la tercera va a ser 2 por 3 son 6. Y el exponente de t pierde una unidad, pasa de 3 a 2. Por lo tanto, va a quedar su derivada como 6t a la segunda. La derivada ahora más la derivada de t a la segunda es 2t. Y ya está. Esta expresión representa a la derivada para nuestra función h con respecto a t del inciso R.